Viernes, 4 de octubre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 2029418. Tipo, jurisprudencia. Conflicto competencial entre tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de queja contra el acuerdo que admite un juicio de amparo indirecto. Para efectos de fijar el pleno regional que debe resolverlo, adquiere el carácter de órgano requirente o declinante al que se le declinó competencia y mediante acuerdo de presidencia inicialmente la aceptó, aun cuando posteriormente, actuando en pleno, determinó carecer de ella. Hechos: 2 plenos regionales se declararon incompetentes para conocer de un conflicto competencial suscitado entre tribunales colegiados de circuito de diversa materia que, a su vez, consideraron carecer de competencia para conocer de un recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de admisión de una demanda de amparo indirecto. El primer tribunal colegiado de circuito que conoció, en materia civil, declinó competencia en favor de un segundo órgano jurisdiccional, en materia de trabajo, cuya presidencia, mediante acuerdo, aceptó la competencia, pero con posterioridad, actuando en pleno, la declinó en favor de un tercer órgano colegiado, en materia administrativa, que no la aceptó. En consecuencia, ordenó remitir el asunto a un pleno regional en materia de trabajo, para que resolviera el conflicto competencial. Sin embargo, este consideró carecer de competencia, al estimar que se surtía en favor de un pleno regional en materia civil y administrativa, en virtud de que el órgano jurisdiccional requirente fue un tribunal colegiado en materia civil. El pleno regional en materias administrativa y civil no aceptó la competencia declinada y ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para efectos de fijar la competencia del pleno regional que deba conocer de un conflicto competencial entre tribunales colegiados de circuito para resolver el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo que admite una demanda de amparo indirecto, adquiere el carácter de órgano requirente o declinante, el tribunal colegiado de circuito al que en un primer momento se le declinó competencia y a través de su presidencia la aceptó, aun cuando posteriormente, actuando en pleno, haya determinado carecer de ella y declinarla en favor de otro tribunal colegiado de circuito. Justificación: conforme al artículo 46 de la Ley de Amparo, cuando un tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, hará la declaración en ese sentido y enviará dentro de los 3 días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto sea competente. Si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento. De estimar lo contrario, dentro de los 3 días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la superioridad para que resuelva. En atención a ello, si un primer órgano colegiado declina competencia en favor de otro y éste la acepta por conducto de su presidencia, el señalado en primer lugar no puede considerarse como órgano requirente o declinante para entablar conflicto competencial, en tanto el segundo órgano referido, en principio, aceptó la competencia aunque con posterioridad, en pleno, determinó carecer de ella. Lo anterior se corrobora con el hecho de que este último, al rechazar la competencia, asume el carácter de requerido o declinado y debe denunciar el conflicto competencial ante el órgano de superior jerarquía. Segunda sala. 2 de 3. Registro digital, 2029429. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo directo laboral. Las personas morales oficiales lato sensu como parte patronal, están exentas de otorgar la garantía por los daños y perjuicios que pueda ocasionar su concesión. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las personas morales oficiales lato sensu deben otorgar la garantía prevista en los artículos 132 de la Ley de Amparo vigente y 125 de la abrogada, por los posibles daños y perjuicios que pueda causar la suspensión de la ejecución de un laudo condenatorio que se les conceda en amparo directo. Mientras que uno estableció que sí deben garantizarlos, el otro consideró que era innecesario, al ser una persona moral oficial. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas morales oficiales lato sensu como parte patronal, están exentas de otorgar garantía por los daños y perjuicios que pueda ocasionar la concesión de la suspensión en amparo directo. Justificación:
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 502/2011, estableció que persona moral oficial lato sensu es toda institución y dependencia de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas que realiza actos en un nivel de coordinación con los particulares, es decir, despojada de los atributos de autoridad, por lo que se encuentra exenta de exhibir en el juicio de amparo las garantías que la ley de la materia exige a las partes, al estimarse que cuenta con un patrimonio que le permite responder, en general, de sus obligaciones. Si la persona moral oficial lato sensu que tenga calidad de parte patronal demandada en el juicio laboral promueve amparo directo con ese carácter, está exenta de exhibir esa garantía, conforme a los artículos 7 de la Ley de Amparo vigente y su correlativo 9 de la abrogada, porque cuenta con esa presunción legal de que tiene capacidad patrimonial para reparar el daño e indemnizar a los terceros de los posibles perjuicios que pudiera causar la concesión de la medida cautelar. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 3. Registro Digital, 2029430. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo directo laboral. Su negativa contra la ejecución de la reinstalación a que fue condenada la parte patronal, es eficaz para considerar asegurada la subsistencia de la persona trabajadora, si ésta recurre esa resolución. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si con la negativa de la suspensión a la parte patronal respecto de la ejecución de la condena de reinstalación, impuesta en el laudo reclamado, se asegura la subsistencia de la persona trabajadora hasta que se resuelva el amparo directo promovido por aquella. Mientras que uno consideró que esa medida es ineficaz para asegurar la subsistencia de la trabajadora, debido a que no hay constancia de que se haya cumplido con dicha reinstalación y que pueden surgir vicisitudes que la impidan, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la negativa de la suspensión en amparo directo contra la ejecución de la reinstalación a que fue condenada la parte patronal, es una medida eficaz para considerar asegurada la subsistencia de la persona trabajadora durante el tiempo que dure el juicio, cuando la acción principal en el procedimiento laboral fue la reinstalación y ésta es quien recurre. La negativa de la suspensión. Justificación. Si la parte patronal promueve amparo directo contra el laudo que la condena a reinstalar a la trabajadora y al resolver sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado la autoridad responsable la niega y esta decisión es recurrida por quien obtuvo esa condena a su favor, debe considerarse que dicha negativa es eficaz para estimar asegurada la subsistencia de la trabajadora, en términos del artículo 190, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Desde el momento en que la trabajadora es reinstalada y se cumple con su acción principal en el juicio laboral, comienza a percibir un salario para salvaguardar su derecho a la estabilidad en el empleo y asegurar su subsistencia y la de su familia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.